de este tema de COVAX y me decían que COVAX iba a fracasar. COVAX era demasiado inocente el proyecto que tenían. Viruela del mono en el país y no se sabía porque las personas no estaban yendo a consultar. Exacto. ¿Qué hacer con ellos? Yo creo que una fase importante es asincerar la lesión que tenés, uno, principalmente si duele. El dolor es lo más así característico de esta enfermedad y te lleva a ir al médico. Me tengo que ir al médico, esto no sé cómo tratar, me duele mucho, ¿no? ¿Preferís que a cargo de la cartera esté alguien más administrativo que alguien, que un doctor? ¿Vos aceptarías en caso de que te ofrezcan? Y no sé, yo sí estoy para tragar ese tipo de sapos. Cuando propusimos la cuarentena, el hecho de que se haga tan rápida la cuarentena, yo no sabía que se iba a hacer 2 o 3 días después de que yo haya propuesto, se empieza la cuarentena total. Me asustó. ¿Qué pasa en marzo en Paraguay casi todos los años? Marcha campesina, un montón de... Entonces, hacer una cuarentena total es interesante. ¿Crees que vas a poder lograr sacarle más impuestos al tabaco para poder invertir en la salud? La lucha contra el tabaco es compleja. El impuesto es uno de las tantas aristas, ¿verdad? Una de las tantas aristas. Muy bien, sean todos bienvenidos una vez más a la segunda parte. Tenemos una pregunta que quedó picando, por favor, si puedes retomar y darle pie para la gente que por ahí se perdió la primera parte, puede ir a ver también, pero en caso de que quieran ver la segunda parte, nomás para que retome la pregunta, por favor. Le habíamos preguntado al doctor acerca del mecanismo COVAX, que era un mecanismo de ayuda para traer vacunas al país, pero fracasó. Hubo una demora ahí con las vacunas y una gran parte no llegó. Y le preguntábamos si con la viruela del mono, que puede haber también un mecanismo así para facilitar las vacunas a diferentes países, si Paraguay entraría en algo así de nuevo. Mira, lo que aprendimos con el mecanismo COVAX es que no tenemos que jugarnos a un solo oferente. El proyecto COVAX la verdad que era muy interesante y era bastante altruista. Y lo que me dijo una vez, cuando el año pasado estuve por la Unión Europea y hablando con gente allá de este tema de COVAX y me decían que COVAX iba a fracasar. COVAX era demasiado inocente el proyecto que tenían. ¿Qué pasa? COVAX, las grandes farmacéuticas le dijeron que sí, te vamos a dar todas las vacunas para que le des al mundo, pero después las grandes farmacéuticas se fueron a negociar con cada país por aparte y le dejaron a COVAX sin vacuna. Entonces nosotros lo que hicimos, nos jugamos con todo en COVAX y no teníamos el poder económico para poder negociar de a uno con las farmacéuticas de manera bilateral. ¿Qué aprendimos hoy? Hay una estructura, no se llama COVAX, pero hay una estructura similar, que es el fondo rotatorio, que es con el que compramos las vacunas siempre. Nos sale mucho más barato por ahí, siempre, porque se compra a escala miles y miles y miles, como para países como Brasil. Y para Paraguay usa el 1% que usa Brasil. Entonces, cuando se compra a escala nos sale mucho más barato. Entramos en esto, pero también estamos a la par negociando de manera bilateral. Sale mucho más caro comprar. Ese es el tema. Cuando uno sale fuera de estas estructuras, sale mucho más caro, pero bueno, tenemos que abrir ya el paraguas porque tuvimos ya malas experiencias con esa estructura. Doctor, entonces, está el escenario medio similar, pero tenemos la experiencia que tenemos que movernos rápido también por el otro lado, ¿verdad? Doctor, usted maneja mucho lo que es economía y los números y normalmente cuando pasa algo, el banco debita algo, además le devuelve el dinero. Lo que yo quiero saber es cómo hubo una estafa, dónde está la plata, o mi gran pregunta es, ¿la plata está en otro país o está en el país? Eso sí, yo te manejo los cálculos, pero exactamente como administrador no sé dónde están, pero tengo información interesante de que eso se va a devolver. Y ahora la viruela del mono que está entrando ya a nuestro país, o entró en este caso con el primer caso confirmado, ya se conoce más o menos una red con la que estuvo en contacto esta persona contagiada, las otras personas que estuvieron en contacto con esta persona presentan síntomas. ¿Cómo se hace el seguimiento? Bueno, tuvimos el primer caso que diagnosticamos el jueves pasado, ¿verdad? Es una persona que vino de Brasil y la verdad que bastante colaborador el muchacho. Y lo importante es hacer el árbol de contacto, ¿verdad? Y su familia, sus amigos, todos están en seguimiento. Él es el que tiene que completar un aislamiento de 21 días. El día 1 es su primer síntoma, que él tuvo como casi 8 o 9 días antes del diagnóstico. Entonces le falta más o menos la mitad del tiempo, ¿verdad? Y le enseñamos a cómo estar en su casa sin riesgo para el resto de la persona. ¿Recibe tratamiento? ¿Cuál es el...? Solamente el tratamiento es para el dolor de las lesiones, porque sí son muy molestosas, duelen. El tratamiento es sintomático, tiene un poquito de fiebre, entonces el tratamiento para eso. No hay así nada específico, nada espectacular diferente, ¿verdad? El tratamiento es sintomatológico, ¿verdad? Pero eso también es un peligro, que no sea un síntoma muy llamativo, porque fiebre de repente puede ser un síntoma de cualquier otra enfermedad y la gente puede decir, no voy a tener viruela. Así empieza.
Y así empezó este caso y así empiezan todos los casos. Cuando hablábamos con los colegas de otros países nos decían, esto empieza súper inespecífico. Fiebre, dolor de cabeza y parece que es dengue, parece que es fiebre, parece COVID, parece influenza. Y le van descartando todo eso, pero cuando aparecen las lesiones en la piel, ¿sí? Ya sea en la cara, en la mano, ¿verdad? O en el área genital, cuando aparece por ahí, ups, dice la persona. Pues ya están, la gente está manejando un poquito, algo está. Entonces se va a consultar ahí recién también el médico y la verdad, la fiebre, tenés ganglio acá o en la ingle y tenés esas lesiones, puede ser viruela del mono. ¿Cuándo se van a consultar? Porque no se están yendo a consultar. Se van a consultar cuando le aparecen las lesiones y le duele. Pero la hay mucho consulta prejuicio, es por dolor. Hay mucho prejuicio alrededor de esa enfermedad, Claro, doctor, y claro. muchísima gente no se está yendo a consultar. Y eso es lo que usted Exacto, estaba hablando, de que exacto. quizás había viruela del mono en el país y no se sabía porque las personas no estaban yendo a consultar. Exacto. ¿Qué hacer con ellos? Y por un lado, ofrecer toda la información, primero empoderarse de cómo esto es, ¿verdad? No negar, no, esto no debería tener alergia, esto es un herpes, ¿verdad? Vamos minimizando, ¿verdad? Yo creo que una fase importante es asincerar la lesión que tenés, uno, principalmente si duele. El dolor es lo más así característico de esta enfermedad y te lleva a ir al médico, me tengo que ir al médico, esto no sé cómo tratar, me duele mucho, ¿no? Entonces es lo que más le lleva. Y bueno, ofrecer toda la confiabilidad de que el personal de blanco que esté del otro lado le ofrezca la seguridad de que va a ser confidencial todo esto, ¿verdad? De hecho, en la página del ministerio hay un chat también interesante donde uno puede hablar, no se sabe tu identidad, de hecho cuando cerrás el chat tenés que empezar de cero, ¿verdad? Porque la persona que está al otro lado respondiéndote, orientándote de qué puede hacer, puede enviarle una foto de la lesión y ahí te pueden decir, sí, esto parece, te recomendamos que te vayas a hacer el test en algún puesto. Claro, porque cuando empezó el COVID, eso era el miedo de la gente de contar los síntomas porque le miraba como si fuera, no, nos vas a matar, aléjate. Entonces, cada persona que tiene alguna enfermedad directamente dice, no, vamos a parar nomás, yo voy a solucionar en casa. Y ahí la gente antivacunas también. Y ya resolvimos el caso con un diputado. Hicimos Jorge yoga para Brites. tranquilizarle. Exactamente, él dijo que no es antivacuna. Lo que no quiere ser es un ratón de laboratorio. Es lo Muy que- bien. ¿Qué opinas Fuimos acerca de ratones eso? del laboratorio, lo que nos pusimos la vacuna, Fuimos. doctor. No, nada que ver, nada que ver. Pero no, pero él está en todo su derecho de dudar, ¿verdad? Yo creo que también es una reacción súper humana de confiar, ¿verdad? De todo, ¿verdad? Y está en su derecho y está bien que lo ejerza. No, eso nos obliga a nosotros a hablar cada vez con más evidencia, ¿verdad? Y discutir la evidencia. De la ciencia se trata de eso. Claro. Acá no hay fanatismo de ningún lado. ¿Cómo te ves como ministro de salud, doctor? Pelado. Escucha. No. Sí, Te ves como si la ministro. pandemia me hizo perder muchísimo pelo, no sé lo que va a hacer. O sea, ¿aceptarías el cargo? Recién mencionabas de que preferís que a cargo de la cartera esté alguien más administrativo que alguien, que un doctor. ¿Vos aceptarías en caso de que te ofrezcan? Yo me considero una persona muy técnica, ¿verdad? Y por lo que viví ya antes de ser director y ahora que estuve más cerca de un ministro, ¿verdad? Y lo que es el día a día, yo creo que tiene que ser uno que tiene una cancha y una piel política, ¿verdad? Porque te expones, bueno, como director de vigilancia también te expones un montón de cosas, pero mucho más técnico. Okay. Allí hay una exposición mucho más compleja de los gremios, de los sindicatos, se mezcla, muchas veces se pierde lo técnico. O sea, yo puedo dar recomendaciones técnicas, pero prima lo político, ¿verdad? Y no sé, yo sí estoy para tragar ese tipo de sapo. A vos te ponen trabas cuando querés hacer las cosas, o sea, las autoridades sanitarias, la gente del Ministerio de Salud te pone trabas cuando a veces querés hacer algo La bien. política directamente. No, lo que aprendí, y me encanta tu pregunta, lo que aprendí es que tengo que tener una visión política también de alguna propuesta. Si yo hago una propuesta de vigilancia, de hacer una cuarentena, o de subir impuestos al tabaco, o casi obvio, yo sé que en cualquiera de las propuestas que yo pueda hacer hay una lectura política detrás de que se va a hacer o no se va a hacer, ¿verdad? Yo siempre dije, de hecho cuando propusimos la cuarentena, el hecho de que se haga tan rápida la cuarentena, yo no sabía que se iba a hacer 2 o 3 días después de que yo haya propuesto, se empieza la cuarentena total, me asustó. Luego con el tiempo me di cuenta de que también es una lectura política, o sea, imagínense, marzo, Paraguay. ¿Qué pasa en marzo en Paraguay casi todos los años? Marcha campesina, un montón de... Entonces, hacer una cuarentena total es interesante. Imagínense, o sea, desde el punto de vista político. Bueno, pero ahí en ese momento, no, esto es una cuestión de 15 días, un mes, 2 meses, ¿verdad? Al final no terminó, no acabó nunca, ¿verdad? Sería bueno Entonces, el tema político. para mí fue un aprendizaje de que los técnicos tienen que tener un olfato político también para el momento, ¿verdad? La oportunidad, la factibilidad, todo eso. Aprendí muchísimo, con la pandemia aprendí muchísimo. Hablando de tema político y de todo lo que tenga que ver con lo que pasa en nuestro país, el tema del contrabando también le afecta a la parte de vigilancia sanitaria porque en medicamentos, cosas cosméticos, miles de cosas entran que tienen que pasar por vigilancia sanitaria
entran al país sin vigilancia. ¿Cómo le afecta el lado del contrabando? Antes de que les todos? respondas a Sharon, doctor, yo quiero Sí. que de acá es una firmita en tu Chan. foto. Me Ese es el afirma. autógrafo. El autógrafo que le pedimos a todos. Y una pausa para que pienses en lo que le vas a contestar a Sharon. Media firma nomás. Ahí ¿verdad? está. Ahí está. No, pero me imagino, porque ese caso tuvimos también con el tema de que cuando hubo COVID la gente se iba a Argentina a traer un medicamento que era mucho más barato allá que acá. Siempre. Y eso pasa con los cosméticos, porque normalmente vos revisás algo. Yo algo para la piel reviso y veo si tiene algún sello. No tiene ningún sello. Ah, no, vino de Argentina. Y se vende en supermercados, se vende en farmacias. Y medicamentos que hay en farmacias que tampoco tienen de vigilancia sanitaria de Paraguay, pero sí sello de otros países. ¿Te respondo ahora? Sí. Sí. Ok, Sí. pensé que... bueno, primero yo soy vigilancia de la salud, no vigilancia sanitaria, Ajá. es otra cancha. Ujú. Eso es más del mundo de los farmacéuticos, Ujú. ¿verdad? Y es la gestión del medicamento, es como la FDA o la ANMAT en Argentina. Y es una cuestión compleja que supera un poco las perspectivas de que tiene salud. Este es un país que tiene el contrabando metido en la médula, ¿verdad? Entonces, los farmacéuticos, el medicamento, es uno más de los tantos productos que se contrabandean. Hasta ahí llego porque me voy a meter en cancha. En cuanto a jodida. tu lucha contra el tabaco, el impuesto, ¿crees que vas a poder lograr sacarle más impuestos al tabaco para poder invertir en la salud? ¿O crees que es una lucha ¿Sabes dónde te metiste? perdida? ¿O crees que realmente puedes sacar un poquito más para poder invertir en la salud? La lucha contra el tabaco es compleja. El impuesto es uno de las tantas aristas, ¿verdad? Una de las tantas aristas. Los ambientes libres de humo son importantísimos. O sea, que la gente se empodere de que tú comes en un restaurante y que no se estén fumando al lado y que la gente proteste porque sabe que hay una ley que la ampara, pero así es revolucionario, ¿eh? Y tiene más impacto que el impuesto, porque genera, inclusive la gente se va enterando, ¿verdad? Va ganando espacio. La minoría fuma, la mayoría no fuma, ¿verdad? Y en cuanto al pot, ¿crees que había que inyectarle un poco también de lo que es un poquito Mucho sacarle, control. sí, un control también para que salud también se pueda alimentar de eso? ¿O no hay nada, un estudio específico sobre? Porque es algo nuevo prácticamente, creo que tiene 2-3 años por ahí el pot. Sí, sí. ¿Qué pensás? ¿Cuál es tu visión en cuanto a eso? ¿Crees que se puede sacar a un tipo de fondo para salud en cuanto a eso? Sí, pero es una paradoja se forma ahí. Porque si yo empiezo a poner impuestos a estas cosas para salud, para mantener salud, si tu principio es ese, te va a convenir que la gente consuma. ¿Entendés? Entonces genera una paradoja ahí. Acá lo Claro. importante es, la medida no es para recaudar ni para financiar algo. La medida es para que se deje comprar o se consuma menos. ¿Sí? Ese es el espíritu. Esto daña la salud, pero necesito Si porque querés- vos me estás manteniendo. Sí, ¿Verdad? algo Así así. quedaría. Claro, y hay países que tienen esa paradoja. En Japón, en China, por ejemplo, tienen las grandes productoras de cigarrillos, inclusive de vapeadores. Es el mismo estado. Y le conviene que la gente consuma porque se generan fondos que mantienen todo el sistema. Entonces, yo lo que no quiero llegar a eso, acá la medida no es financiar el sistema, acá es la reducción del consumo, ¿verdad? Yo no puedo mantener, porque si no voy a querer que la gente fume, consuma los potes, lo que sea, ¿verdad? Doctor, en algún punto dijiste revolucionario y fuiste visto como un revolucionario en su momento cuando salías a dar informes, todas las redes sociales en algún punto te atacaron y parecía que no coqueteabas mucho con el gobierno de turno, con el que hoy sí estás trabajando tranquilamente. ¿Cómo hiciste para calmar las aguas posterior a una pandemia donde definitivamente parecías estar en contra del gobierno que te puso en ese cargo y una parte de la población que decía, te acusaba incluso de comunista? ¿Cómo hiciste para lidiar con eso, para que todo vuelva a la normalidad? Comunista y trabaja para Bill Gates. Imagínate ahí la mezcla. Repito, el cargo de vigilancia es súper técnico. Es súper técnico. Yo creo que también la dirección de vigilancia siempre tuvo muy buenos técnicos al frente. Creo que le da una solidez también al ministro para hacerle caso o no al director de vigilancia, ¿verdad? Si el director de vigilancia está hablando mucho es porque hay problemas y las papas queman. Lo ideal sería tener un gobierno donde el director de vigilancia no hable mucho. Bueno, tuvimos unos 5 años, Sí. unos 4 años medio jodido, ¿verdad? Pero nada, yo hice mi trabajo. O sea, si me querían tachar de lo que sea, bueno, es parte de la exposición, ¿verdad? Y si supieras antes de esa exposición que ibas a tener, ¿volvieras a aceptar el cargo? No sé, che. No sé. Ya No analizaron. sé, sí, no, nunca pensé eso. Pero sí, si ganan casa ahí, genocida, ameritada, ¿verdad? Querían, por ejemplo, me acuerdo que yo a veces salía a escuchar qué es lo que dicen, ¿verdad? Y que
¿cuántos murieron hoy? Decía en un megáfono. Y murieron 5, dale. ¿Y a cuántos le hicieron autopsia? ¿Verdad? Como que esperando de que a todos los que morían por ahí teníamos que abrirle, ahí encontrar, acá está el coronavirus culpable. ¿Verdad? No es así. Pero bueno, hay que lidiar con eso. Es una sociedad, estamos en democracia, ¿verdad? Yo no puedo venir a censurarle tampoco. Pero siempre le marco respeto, ¿verdad? Genial. Una pregunta corta que quieran Sí. hacer. Deciden entre ustedes tres quién va a hacer la última pregunta. Responde rápido el doctor y nos vamos. Tenemos un boxeo, doctor. Contra la lucha sí contra el coronavirus Contra va a ser la pero enfermedad que virtual. quiera, Sí, puede la enfermedad puede ser, vos elegís. Vienen varias. Vamos a editar nomás Hay eso. varias para Pero elegir. una O última contra pregunta la directa, la corta pedida. y que pueda responder Profesión rápido. precaria. Usted hoy como director de vigilancia desde arriba, sus colegas desde abajo saliendo a las calles a reclamar dignificar la profesión. ¿Su opinión al respecto? Es una profesión precaria, sí, sí, y hay diferentes especialidades, una más precaria que la otra, ¿verdad? Creo que y hace mucho tiempo que no hay un aumento salarial. Creo que es justo el reclamo, pero más que el pago monetario, es un respeto a la dignidad, ¿verdad? Se tienen que negociar otras cosas, no solamente, qué sé yo, el descanso posguardia, los horarios de trabajo. Creo que hay un montón de cosas que hay que revisar Más de los que médicos, ¿verdad? efectivo. Más que el efectivo. Genial. Entonces queremos agradecer una vez más tu presencia. Te vamos a tener en el boxeo. Ya dijo ya la compañera antes de empezar, ¿cómo se llama la señora que estuvo anteriormente? Esperanza Martínez. Esperanza Martínez. Justo ese día yo no vine, estaba de reposo. Que no es tan Boxeo. administrativa, ¿eh? Una No última es tan cosita. ¿Van a administrativa, llegar Esperanza. vacunas contra la viruela del mono? ¿Van a llegar vacunas contra la viruela del mono? Sí. ¿Sí? ¿Cuándo? No sé. Pero van a llegar. ¿Existe? Sí, no, Sí, en sí Estados existe. Unidos. Pero va a llegar. Sí. Va a llegar. Va a llegar. Ok, Bien, va a llegar. vamos a ver Va a entonces llegar. cuándo llega. Pero van a llegar. Muchísimas gracias nuevamente por tu presencia y Por favor. por aclararnos muchas dudas. Un placer tenerte acá. No, Consulta un placer. médica, ¿eh? Un placer. Consulta médica. Sí, pero no me va a pegar a mí. Ahí está. Vamos, ahí está. Una lucha. doctor, Mira cómo pega, se defiende. Ahí está. Fuertísimo, ¿eh? No, Cuidado, cuidado. Mira. Ahí está. Mira. Ese golpe fue como una vacuna, ¿eh? Ojo. Doctor, nosotros Ahí no va. atacamos, atacale, güey. No, acá hay latazo, Como le doctor. atacaría Cuidado. a la señora. Sí, Como vamos, le atacaría a vamos, la doctor. señora. Mi mamá está viendo, doctor, por favor, le pido. Ahí va, ahí va. Mira cómo. Pega cortito. Mira cómo. Es muy alto para ese el oponente. Cuidado, por favor, doctor, no me pegue. Ahí está. Mira. Ahí está. Te está pegando ahí. Vamos, el doctor lo está dando todo. Muy pacífico, doctor. Doctor, ¿usted se peleaba en el colegio? Con más No, parece que no, era muy bueno el doctor. Se está peleando más Lenny, parece. Muchísimas gracias, doctor, increíble. Gracias por la buena onda.